Estamos de regreso. Yo creo que sí hemos tenido casos que confirmen realmente este circo que yo estaba comentando, es el de García Abrego. Le salió, como quien dice, el tiro por la culata. Quisieron hacer el gran espectáculo del pobre hombre de Maryland que había sido deportado injustamente al Salvador, y resulta que ICE y el Departamento de Justicia tenían motivos más que suficientes para considerar que este individuo no era un hombre simple de Maryland, sino uno de los militantes de la peligrosa banda Salvatrucha. Y además no era tampoco un gran padre de familia, era un hombre que había sido acusado por su propia esposa Vázquez, al menos en 3 ocasiones, llegando incluso a pedir una orden de alejamiento porque, según sus propias palabras escritas por ella, estaba aterrorizada de estar a su lado y sabía de lo que podía llegar a ser capaz. Después de que todo esto ocurrió y el individuo se fue para allá y llegaron incluso legisladores demócratas que se pegaron el viajecito hasta El Salvador para completar el circo, resulta que salió, además de esta información, que la policía local y la unidad antipandillas ya lo habían detenido en relación con un caso de asesinato, acompañado de algunos de los líderes locales de la Salvatrucha. Se supo después, y lo vamos a ver a continuación, que el individuo, lejos de ser la blanca paloma que pintaban, incluso podía haber tenido alguna participación en el tráfico humano. Vamos a verlo. How are you? Good, and you? All right. Everything good? You got a bunch of people in here, don't you? It's 1 for sick. Yes. Go back to work. Gotcha. Where are you working at? Where? Where? San Luis, Missouri. Missouri? Yes, sir. Gotcha. Okay. But I'm from to Maryland. Okay. You know what you got, right? Huh? You know what you got here, right? No. He's hauling these people for money. You got an ass hauler, is what he's doing. But sometimes they commingle dope and No. What? he, Did you see how squatted back in there? there's 8 people in there. Yeah, I know. I didn't know that. They put an extra row of seats in there. Yeah. So he's getting paid to haul these people, probably to Maryland, I would say, if I had my He guess. said they all work together. Is what he's telling me, but he's the only one that knows half So, English. so let me ask you this: they don't have any luggage in there, right? And if you get them out, they're gonna have a tube of toothpaste and they're gonna have toothbrushes in their pockets. I guarantee it. No hace falta ser muy vivo para darse cuenta que el señor que estaba al lado era un muerto en vida, o sea, ni parpadeaba, estaba aterrado, o sea, miraba de frente, en ningún momento giró ni siquiera la cabeza para poder ver qué era lo que estaba haciendo la policía. Y la verborragia de este individuo, pues yo creo que le traicionó, porque la policía de ese vídeo sigue, mira en el interior del vehículo y se da cuenta que es un vehículo preparado con más asientos de los que tienen habitualmente esos vehículos. El vehículo fue finalmente detectado como un vehículo que se había utilizado para el tráfico de personas. En ese momento lo dejaron pasar, pero después, por la matrícula, se dieron cuenta que ese vehículo precisamente había sido identificado como un vehículo para la trata de personas. Los que estaban adentro no tenían ni siquiera equipaje, estaban simplemente ocupando esas posiciones como sardinas en lata, y el hombre de Missouri, que venía en ese caso de San Luis, Missouri, pues resultó ser o tener alguna participación en este tipo de eventos. Decimos presunto porque nunca llegó a ser juzgado por eso, pero obviamente el vídeo y estas declaraciones hablan por sí mismo. Encima todavía pasó por 2 jueces, por cierto, 2 jueces, uno federal y el otro de apelaciones, que dijeron que el hombre sí tenía una relación concreta con la Salvatrucha y que por eso iban a denegar el derecho de asilo. Ahora, Eric, esto es un caso muy particular. Hoy sabemos que ICE, por ejemplo, ha detenido a otro hondureño, que las autoridades habían puesto en libertad en uno de los estados azules, después de al menos entrar en 4 propiedades, asaltar 4 propiedades y estar vinculado al secuestro de niños. La pregunta es, ¿qué clase de justicia es esa? ¿Hasta cuándo el pueblo americano que nos está escuchando ahora, las personas que nos están escuchando ahora, pueden entender que valga más los derechos de un victimario que una víctima? Esa es la justicia de los delincuentes que denuncia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esa es una justicia ideológica, doctrinalmente conceptualizada para proteger al delincuente como el vulnerable, no a las víctimas. Es una justicia, por supuesto. Esto es escatológico, ¿no? Esto es orwelliano, es decir, ministerio del amor, poco más. Pero esa es la noción que tiene de justicia la ideología neomarxista. El globalismo tiene un proteccionismo del delincuente, el antisocial, es decir, es a quien debe protegerse, y las ciudades santuario son, desde mi punto de vista, nichos de impunidad. No son ciudades santuario, son nichos de impunidad donde la delincuencia se cobija sabiendo que alguien que está
liberado después de haber violado la ley de inmigración y nacionalidad del 64 dentro de los Estados Unidos, con una libertad condicional, con un parol que quiere decir libertad condicional. Al cometer un segundo delito, ha violado los términos de esa libertad condicional y debe ser aprendido y remitido además a donde corresponde, que no siendo un nacional, primera opción, estando primero abierto el caso de inmigración, primera opción es ticket a casa. Un juez debería tomar una decisión expedita, un juez de inmigración, sobre el primer cargo de violación de la ley de inmigración, sobre ese primer cargo, ya que él mismo ha violado los términos de su parol, él mismo ha liquidado su libertad condicional al cometer un segundo delito. Ese individuo es inmediatamente removible de los Estados Unidos, pero la ciudad de Santuario, Marian, le prodigan protección. Protegen al delincuente. Esto es todo el andamiaje ideológico que denunciaba meses atrás el presidente de El Salvador. Un globalismo, unas organizaciones internacionales, lo que nosotros llamamos acá, todo esto que se supone es la justicia interamericana, la justicia internacional, las cortes penales, están enfocadas en prescribir protección y en mandar consultores y en convencer a presidentes como Bukele en países como Salvador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, que ideológicamente tienen que coludirse con la delincuencia, aceptar que debe estar ahí, que va a estar ahí. Incluso lo decía Bukele y me parece aterrador, Marian, que vengan a decirte consultores de los organismos multilaterales que tienes que entender de que probablemente el dinero que generan es generado ilegal, delictuosamente, pero que una vez que los hijos y las mujeres de ellos lo gastan, están haciendo economía, generando economía. Me parece grotesco y me parece lo que precisamente hay que evitar que suceda en los Estados Unidos. Ahora, Kennedy, fíjate, las llamadas órdenes judiciales universales, que yo decía que en el fondo son una perversión del equilibrio de poder, porque no están escritas en la Constitución, no representan realmente al pueblo, pero son suficientes para que un solo juez pueda detener el mandato de un presidente. Sí, bueno, es lo que te decía, no podemos olvidar que hay una cantidad de jueces que efectivamente juegan a un rol dentro de lo que fue la administración Biden y que todavía se mantienen. Y bueno, estamos en un Estado de Derecho también que respeta, por supuesto, esa carrera administrativa de esos jueces, pero que hemos descubierto, por ejemplo, el caso de una juez que fue arrestada por el FBI que no permitió el arresto en su corte de un individuo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que efectivamente lo que se está haciendo, aquí hay que depurar muchas cosas en el país. No solamente, y recordemos, lo que se habló del FBI fue grotesco también con respecto al tema de la investigación del presidente Trump. Entonces, es decir, tenemos unas instituciones, hay unos poderes que están contaminados y cada vez, y para nadie es un secreto todas las cosas que pasan, no solamente el Poder Judicial sino el Legislativo también. Hemos visto cómo dentro de todo lo que ha sucedido dentro de las mafias, dentro del Congreso, que no permiten, por ejemplo, en algún punto alguna ley que favorezca a los estadounidenses. Y cuando miramos hacia un lado, yo recuerdo a los cubanos cuando yo llegué a este país hace ya más de una década diciéndome: no confíes en ningún organismo multilateral, porque esos son los principales organismos que penetró la izquierda y que jamás van a estar a favor de ningún pueblo, sino van a estar a favor de dictadores. Y vemos lo que pasa con Bukele. A Bukele todo el mundo lo denuncia, claro. Pero Bukele cuando les ha pedido ¿dónde estaban ustedes cuando aquí las maras salvatruchas asesinaban a personas? Hay un caso de una señora que quedó sin manos, o sea, dijo: no he visto el primer reporte que ustedes se hayan pronunciado con respecto a eso. Entonces, tenemos una mafia no solamente dentro de Estados Unidos, sino también en organismos multilaterales, las cuales siempre han estado en contra del verdadero Estado de Derecho y sobre todo del sistema realmente democrático. La ONU es un ejemplo de ello. La OEA, recordemos todo lo que se ha vivido con la OEA mientras estuvo Insulza y muchas cosas que pasaron allí que se callaron. Y bueno, con Almagro igual, con Almagro, a veces es cómplice. Sí, por supuesto. Y entonces hay una cantidad de cosas de instituciones y que nosotros evidentemente tenemos que venir analizando. Es que definitivamente esto hay que darle un vuelco y hay que, como decimos en Venezuela, estremecer la mata para ver qué cae de esos frutos. Pues entonces,
El presidente no la tiene fácil, los estadounidenses no la tenemos fácil, el estadounidense decente que quiere un sistema democrático real y un sistema de justicia real que funcione, evidentemente esto también va a ser un proceso muy largo y muy tedioso que yo creo que le va a costar mucho a la administración resolverlo. Fíjate, yo recuerdo, y estaba contando Kennedy ese caso de El Salvador, obviamente, un rifirrafe que tuve así, pero bien directo, bien abierto, con el secretario de Human Rights Watch, con el señor Vivanco. Al principio, cuando Bukele comenzó a hacer la cárcel de Secot y empezó a trasladar a esos gente que pertenecía a las maras, esos delincuentes, esos criminales, y empezó a devolverle El Salvador a los salvadoreños. Yo en aquel momento aplaudí lo que ha hecho Bukele, como lo sigo aplaudiendo ahora, y como creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente, honestamente, por encima de los derechos humanos que puedan llegar a tener esos individuos, tienen que pensar en la cantidad de muertos que ha dejado, los derechos inhumanos que han tenido los que ahora mismo están en presidio. Yo recuerdo que le dije, ¿cuántas veces has estado en El Salvador? ¿Cuántas veces has salido a rescatar niñas de las maras? ¿Cuántas veces te has reunido con familias que el padre no ha regresado nunca a su hogar porque fue asaltado, no tenía con qué pagar y lo mataron? ¿Cuántas veces has tenido que asistir a la casa de esa señora que le han cortado las manos o que le han rajado la cara completamente por no poder pagar una coima? ¿O cuántas veces has entrevistado a esas chicas que salían de su trabajo y han sido violadas en grupo y además las han obligado a formar parte de la mara o mataban a sus familias? ¿Cuántas? Ninguna, porque en los despachos maravillosos de Washington, con sus posaderas bien puestas en los asientos de piel, la perspectiva se ve totalmente diferente. Es precioso abogar por los derechos humanos, excepto cuando tú te tocas de frente con aquellas personas a las que les han violado completamente sus derechos, Eric. Hoy estaba escuchando que la administración está tocando también la posibilidad de ver con otros países donde pueden deportar a esos criminales ilegales que están aquí y que sus países no quieren recogerlos. Bueno, ya se ha puesto el grito en el cielo, ya hay legisladores que hablan incluso de un impeachment. Y hemos llegado a un punto de verdad donde yo creo que la lógica, la pura lógica se está quebrando, Eric. Mira, qué bien que mencionaste yo conozco al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un par de veces. Hemos estado por temas precisamente de el socialismo en mi país, en Latinoamérica, impetrando. Bueno, conozco también a varios de quienes han sido no solamente de Human Rights Watch, sino secretarios de la CIDH, de la Comisión Interamericana, Ariel Dulitsky, Ariela Peralta. Es una lista interminable, se suceden porque los cambios son muy frecuentes. Pero lo que quiero enfocar es lo que decía el abogado un poco antes, porque es muy importante. Los organismos internacionales son una suerte de exilio dorado para expresidentes y expolíticos de izquierda. No tengo nada contra Lagos, no tengo nada contra Insulza, no tengo nada contra que fueron secretarios de la OEA, ¿no? Secretarios generales, contra Michelle Bachelet, que se mandó al multilateralismo en las Naciones Unidas. No tengo nada contra incluso Carlos Matarolo, Dante Caputo, pero cuadros insignes de la izquierda latinoamericana han tenido una suerte de torre de marfil para coronar carreras que no necesariamente tuvieron que ver con la democracia en sus años jóvenes. Es decir, el multilateralismo no puede ser una instancia de arbitraje en decisiones que hacen a políticas tan delicadas como la seguridad interna, como el desplazamiento humano, y lo están haciendo. Esa es una parte del problema. La otra es la que tú señalas, Marian. Yo creo que hay que ser muy serios con la arquitectura jurídica de los Estados Unidos. Es la otra parte del problema. Mira, estaba viendo el otro día en Grok cuál era la relación entre la dimensión de la Constitución americana y la Constitución, por ejemplo, de la India o de Brasil. La Constitución americana tiene 4.000 palabras. La de la India tiene 145.000 y la de Brasil 65.000 palabras. ¿Esto a qué va? Al hecho de que hay un modelo de constitución que es la prescriptiva, como la de mi país, que tiene 160.000 palabras, que es la que construye todas las posibilidades de regulación del funcionamiento del Estado y la relación con los individuos en cualquier país. Y hay esta que se llama indicativa o más o menos de index, ¿no? Le dicen la constitución estructural, que es la americana, que es un modelo que arma el esqueleto del razonamiento jurídico y que en base a esa espera que no sea el estatuto mismo, la letra muerta, sino los eventuales fallos de la Corte, los que vayan regulando y construyendo la jurisprudencia.
El problema con eso es que no tenemos ya tiempo y de repente los Estados Unidos ha quedado en una realidad en este tiempo, en una guerra cultural, en un momento de influencias ideológicas en el cual hay demasiados vacíos jurídicos. Lo señalaba el abogado, uno de ellos es, por ejemplo, ¿cómo puede no estar el caso de corte? ¿Cómo no puede estar el privilegio de ex autoridad o de autoridad electa para ser juzgado en una jurisdicción específica previsto en la Constitución americana, lo que hubiera evitado que lo que le sucedió a Donald Trump sucediera efectivamente, esa persecución, ese correteo por jueces de campanario, por fiscales sin competencia para juzgar a una autoridad electa más allá del impeachment. Lo segundo es lo que estamos viendo ahora, cómo jueces de distrito, jueces federales pueden intentar hacer medidas cautelares que frenen el Estado y que además se arroguen competencias que son privativas del gobierno federal. Es decir, ayer he visto el fallo de esa jueza indicando que técnicamente ella ha determinado que las condiciones persisten en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, para que el parol o el estatus de protección temporal sea vigente cuando esa es una competencia privativa por ley de la Secretaria de Seguridad Interna. Yo pienso que hay demasiados vacíos jurídicos en la arquitectura jurídica americana. La Corte Suprema tiene que apurarse y llenarlos porque hay mucha gente que está sacando ventaja de esos vacíos y ejerciendo competencias que no tiene y además legislando en jurisdicciones que no le corresponden. No, además llenando las cortes, al final saturando las cortes de todo este tipo de demandas que al final del día van a tener que ser decididas en esa Corte Suprema de Justicia. Lo ideal sería, en un mundo ideal, que ya la Corte Suprema de Justicia haga al menos unos patrones para determinar que sí y que no. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos. Siente que el dolor está controlando su vida. En Univida Medical Centers ofrecemos una solución innovadora, la terapia de oxígeno hiperbárico. No siga con dolor. Antes de recurrir a inyecciones innecesarias o considerar una cirugía, descubra el poder de esta maravillosa terapia. Esta revolucionaria terapia hiperbárica acelera la recuperación, reduce el dolor y mejora la calidad de vida de manera natural y efectiva. Porque salud es vida. Univida. Llame ya. Univista TV viene con un nuevo show, Dale Agua. Es un programa donde vamos a estar reviviendo nuestra cultura, nuestras raíces, vamos a estar divirtiéndonos y sobre todas las cosas vamos a tener a muchísimos invitados en donde van a haber unas preguntas picantes. Así mismo, tenemos unas preguntas que son amarillas, las verdes y las rojas. ¿Qué es lo que nunca te has atrevido a pedir en la cama? Que paren. Bueno, si tú quieres ser mi pareja, Dale, ya nos claro vamos que por agua. sí. Dale agua. Dale agua. Dale agua al dominó, que la mesa está que arde. Bueno, en estos minutos finales de programa, Kennedy, ¿cuál sería tu reflexión? Me imagino que el tema de la justicia, que es el que tiene... Sí, no, totalmente. Y lo decía Eric Fajardo, creo que el tema de la justicia es preocupante y no sé hacia dónde vamos, pero yo creo que una reforma judicial no estaría de más con respecto al tema de las decisiones de los jueces y determinar y encasillar que es un juez de distrito realmente y cómo un juez de distrito no puede tocar un órgano federal. El ejemplo de ello era, por ejemplo, el tema de regresar a una persona que cometió delito, como el caso de Obrego, y entonces, porque no lo sabíamos, no lo había dicho, que es uno de los problemas que tiene la administración, creo yo, el tema de la comunicación. Entonces, porque si lo fuésemos sabido, nadie fuese salido a abogar por una persona que había golpeado a su esposa 2 veces y que además con orden de alejamiento. Entonces, ¿a quién deportamos? ¿A un inmigrante cualquiera o a un inmigrante que entró ilegal pero que además cometió delito? Entonces, allí es donde yo creo que debemos realmente pasar precisamente por ver si hay una reforma judicial que permita también separar a estos dos poderes que son determinantes para el funcionamiento de la democracia y un sistema democrático, como es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, Ejecutivo y Judicial. Entonces, y no de ninguna manera ver que exista de alguna manera intromisión, los poderes uno sobre el otro. Y yo creo que en todos los países eso está más que claro. Muchas veces a lo mejor los abogados pecamos de no ser más claros en eso, pero yo creo que eso también pasa precisamente por conocer un poco más. Creo que el gran quiebre que tiene la democracia es precisamente cuando se rompe esa separación de poderes. Sí, totalmente. Esas estructuras se rompen y lo vimos en los 4 años anteriores de una forma brutal. Yo creo que la forma en la que se utilizó las agencias federales y se utilizó el Departamento de Justicia para perseguir un enemigo político estuvo a la vista de todo el mundo y tuvo sus consecuencias, Eric.
no solamente a un enemigo político, varios, está Peter Navarro, no es santo de mi devoción, pero se me escapa, Steve Bannon, el otro, que estuvieron presos, pagaron con detención cargos políticos. Muchos, los del 6 de enero, más allá de nuestra posición, los absolvió el presidente Trump de un mal ejercicio de la ley, de un ejercicio político de la ley. Eso está claro, más allá de quién haya hecho qué cosa durante la jornada trágica del 6 de enero. Trágica para la democracia desde los dos lados. Fue una tragedia, y es una tragedia más grande que su lado de la tragedia, los demócratas la sigan intentando vindicar. Ayer le dieron el premio JFK, no podía ser de otra manera, un premio que lo han politizado los demócratas, nada menos y nada más que a Mike Pence, al vicepresidente, que era la razón de la indignación de los ciudadanos el 6 de enero. No tengo una posición sobre eso. Cada quien es responsable por sus acciones como individuo en los Estados Unidos, pero asimismo la ley no puede estar administrada de una manera política, y fue administrada de una manera política. Yo soy un partidario de que los vacíos legales en la Constitución americana se llenen muy pronto, de que se regulen muchas cosas, pero entre todas ellas hay una muy importante que se llama Consejo de la Judicatura. La barra de abogados no es suficiente acá. Hay quienes llegan a jueces, a fiscales y se convierten en intocables. Otro de los vacíos del Poder Judicial, Marian, es un instituto producido desde probablemente el Congreso, que ya tiene el poder de hacer impeachment a los jueces, pero que es muy difícil. Un instituto que regule el trabajo y la manera como se comportan los jueces. Está presente en cualquier otra legislación. En países bananeros hay consejos de la judicatura. Debe haberlo en los Estados Unidos. Pues de verdad quiero agradecerles muchísimo a los dos que nos hayan podido acompañar, aunque este es un tema que es dificilísimo poder abordarlo en una hora. Esto obviamente vamos a tener que tener muchos programas para seguir hablando de buena fuente sobre ello. Gracias de nuevo a los dos y a todos ustedes. Antes de despedirme...